Hola nuevamente, gracias por estar siempre con nosotros, gracias por buscarnos a través de la plataforma de esta red social llamada YouTube, donde la Iglesia Evangélica Bautista El Turó de La Peira comparte algunas reflexiones, comparte algunas porciones de la palabra de Dios, porque estamos convencidos que aquí se encuentra toda la sabiduría del Dios que nos creó y que en este libro se encuentran también las recomendaciones que el Creador de la vida da a sus criaturas y por supuesto a sus hijos. Hoy quiero hablar acerca de un tema, como todos los que hay en la palabra de Dios, un tema muy especial, un tema muy importante, que es acerca del gozo. Quisiera comenzar haciéndole una pregunta. ¿Qué es aquello que a usted le haría inmensamente feliz? ¿Qué es eso con lo que usted piensa o sueña que si usted llegaría a tener ese logro, alcanzar esa meta, usted considera que podría ser inmensamente feliz? Quizás sea tener una jugosa cuenta bancaria en un banco, quizás sea el amor de una persona, porque no hay quienes creen que a través del amor de pareja, estoy hablando, pueden llegar a conocer la felicidad, o parejas inclusive que por cuestiones de la vida, por designios de Dios, no han podido tener hijos y que piensan que teniendo un hijo o una hija podrían ser felices, o quizás con un empleo, usted piensa que la obtención de cierto empleo le traería a usted la felicidad. O si es un deportista, quizás usted piensa que llegando a ser una estrella en ese deporte el cual usted practica, pues usted podría llegar a obtener esta felicidad. Sin embargo, muchas de las cosas o de los anhelos que los seres humanos tienen y donde los seres humanos ponen su mirada o ponen su convicción de que con eso va a ser feliz, muchas de esas cosas realmente no traen la felicidad. Pueden traerla, o quizás sí la traen, pero no es algo, me refiero a que no es algo perdurable, es algo simplemente momentáneo, es algo que tarde o temprano, que hemos obtenido esa meta, que hemos obtenido ese logro, tarde o temprano aquello ya no satisface, aquello ya no cumple las expectativas que tanto teníamos antes de que eso pudiese ser una realidad en nuestra vida. Por ejemplo, piensen en estos momentos que se están disputando ya los partidos semifinales de esta competición europea de fútbol que se llama la Coca Champions. Y como ustedes pueden ver, hay un equipo de aquí de Europa, de aquí de España, donde radico actualmente, que es el que más copas ha ganado. Lleva 15 copas. Sin embargo, no se satisfacen ni sus aficionados, ni su junta directiva, ni sus jugadores se satisfacen con tener en su vitrina esas 15 copas. Quieren la 16. Y si la logran, luego van a querer la 17. Y así sucesivamente. Claro, en el momento en que obtengan la 16, obviamente van a ser felices. O el equipo que quede campeón, si es que ellos no llegan a quedar campeón en esta edición, el equipo que quede campeón el otro año, esa felicidad ya no va a estar el otro año. Cuando ya nos acercamos por ahí al mes de abril, de mayo del otro año, del año 2026, ya no va a haber esa felicidad que puede haber en este momento o en el momento en el cual lleguen a la final. Así que así sucede también con todas aquellas cosas en las cuales ponemos nuestra mirada y que pensamos que realmente nos van a hacer felices. La palabra de Dios nos hace un llamado no a buscar la felicidad, sino a elegir el gozo. Porque sí, el gozo es una elección. Yo elijo tener gozo encima de todas las circunstancias difíciles que me puedan pasar. Y vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a la iglesia que se encontraba en Filipo, en la carta a los filipenses, en el capítulo 4, verso 1, vean lo que dice. Por tanto, hermanos míos, amados y queridos, mi gozo y mi corona, estad así firmes en nuestro Señor, amados míos.
el apóstol Pablo llama a estos hermanos que estaban en Filipo, los llama mi gozo y mi corona. Qué maravilloso o qué maravillosa descripción de cómo un grupo de creyentes, de cómo un núcleo de personas que han confiado en Cristo Jesús, de cómo una iglesia, en este caso la iglesia de Filipo, puede ser partícipe, o mejor dicho, puede generar gozo en aquellos por los cuales se ha trabajado. Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia de Filipo, o esta carta de los filipenses, si a usted se le hace más familiar que la llamemos de esta manera, Pablo no se encontraba en un hotel 5 estrellas. Pablo no se encontraba disfrutando unas merecidas vacaciones en una costa o mar del Caribe. No, Pablo se encontraba en una sucia y fría celda de una cárcel romana. Ahí se encontraba Pablo, privado de la libertad, privado de ver a los seres que tanto amaba. Y a todas las personas a las que Pablo les habló de Cristo, todas las iglesias que Pablo fundó, a todos estos núcleos de creyentes que él dejó establecidos en la ruta de su viaje misionero, Pablo amaba a todas estas personas. Y obviamente cuando usted ama a una persona, usted quiere ver a esa persona, usted quiere estar cerca de esa persona. Así que cuando Pablo les escribe a los filipenses que deben de regocijarse, constantemente vamos a ver esa palabra a través de toda la carta, Pablo les está haciendo ese llamado a vivir en el gozo. Y aquí Pablo nos da la clave. Y la clave para escoger el gozo, para vivir el gozo, primeramente es olvidarnos de nosotros mismos. Porque se nos hace ver a través de los medios de comunicación, nos bombardean que obteniendo muchas cosas es que vamos a ser felices. Teniendo el coche del año, teniendo una bonita vivienda o una bonita casa, un bonito piso, como usted le quiere llamar, teniendo una familia muy bonita, enviando a nuestros hijos a las mejores escuelas, colegios y universidades que pueden existir. Nos hacen creer que con eso vamos a ser felices. Y eso lo único que genera es egocentrismo. Eso lo único que genera es que creamos que el mundo gira alrededor de nosotros. En cambio, Pablo se dio cuenta cuando nuestro Señor Jesucristo lo llamó a esta misión tan importante de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo se dio cuenta que poner a los demás, que anteponer los intereses de los demás por los intereses propios, estaba el secreto del gozo. No de la felicidad, sino que del gozo. Así que estando en esta prisión, Pablo no está triste, Pablo no está llorando, Pablo no se está quejando. Al contrario, él está transmitiendo ánimo a través de esta carta, diciéndoles que no se preocupen por él, que no se entristezcan por él, que estén alegres, que estén gozosos. Y una de esas razones por las cuales Pablo se encontraba gozoso es porque Pablo se había dado cuenta que lo más importante en este mundo para un creyente, lo más importante después de su relación con Dios, es predicar, anunciar a otros el reino de Dios. Es comentarle a las demás personas en palabras sencillas, comentarle a los demás de esa relación con Dios. A esto es a lo que la iglesia le llama evangelismo. Y Pablo se dio cuenta que para elegir el gozo, para tener el gozo, hay que olvidarse y desprenderse de lo demás, de todo lo que nos enseña el mundo, de todo lo que nosotros nos hemos convencido que es lo más importante para nuestra vida y que está lejos de Cristo, que lo más importante es la proclamación del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo se encontraba de esta manera muy, pero muy gozoso. Vea lo que dice en el capítulo 1 de esta carta a los filipenses en el versículo 3. Dice: gracias doy a mi Dios porque continuamente lo recuerdo, porque en todas las intercesiones que hago por ustedes, gozándome
he rogado por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. ¿Quiere tener gozo? Ore por los demás. Pablo lo hacía. El creyente común, si llega a estar en las condiciones en las que Pablo se encuentra, que en este momento está en la cárcel, pero puede ser la cárcel, puede ser un despido justificado o injustificado, puede ser una separación, puede ser en un hospital, ya sea por una enfermedad que esté aquejando al creyente o a alguno de sus familiares, pero normalmente lo que hacemos es decirle a los demás que oren por nosotros, y no tiene nada de malo. La palabra sí nos recomienda que debemos de orar o pedir oración por los demás. Pero vea que Pablo, su gozo estaba en él, orar por los demás. Y obviamente aquí tenía mucho tiempo. Aquí en esta cárcel pues tenía tiempo para poder orar por los demás, y por eso él se sentía gozoso. El verso 8 me encanta, vea lo que dice: porque Dios me es testigo de cómo los amo en el amor de Jesucristo. ¿Quiere tener gozo? Dígale al Señor, dígale a Jesús, dígale a su Padre Celestial, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Dígale que le enseñe a amar, si es que aún no lo ha hecho. Dígale que ponga en usted ese amor por otros creyentes, ese amor por Dios, ese amor por su familia, ese amor por sus paisanos, ese amor por cada uno de los creyentes que están en el mundo. Y verá usted cómo la vida cobra sentido. Y verá usted cómo las cosas que a usted le afligen pasan a estar en segundo plano, pasan a estar en segundo grado, porque Jesucristo se convierte en lo más importante. Así que recordemos, el gozo no es una búsqueda como lo es la felicidad. Los atletas, los deportistas andan buscando obtener el primer lugar, y no tiene nada de malo, para eso se preparan. Ellos lo buscan. Sin embargo, el gozo no es de buscarlo. El gozo es una elección, es de elegirlo. ¿Y por qué Pablo estaba contento? Porque Pablo sabía, o gozoso, porque Pablo sabía que nuestro Señor Jesucristo lo había llamado a la proclamación del Evangelio. Y mientras estaba en esta cárcel romana, a Pablo lo encadenaban con un guardia, de una guardia que le llamaban el pretorio, unos hombres experimentados en cuanto a custodia de reos se trataba. Y 24 horas tenía que estar encadenado con Pablo. ¿Y qué cree usted que Pablo hacía en esas 24 horas? Obviamente, anunciarle el Evangelio a estos soldados. Muchos de estos soldados llegaron a conocer a nuestro Señor Jesucristo gracias a que estuvieron custodiando a Pablo en esa celda romana. El Evangelio no estaba encadenado, y por eso Pablo tenía gozo, porque sabía que ahí no podían irse para ningún otro lado de esos guardias. No les quedaba de otra que escuchar el Evangelio. Así que tengamos la perspectiva adecuada. Ubiquémonos. Si somos hijos de Dios, si somos creyentes, ubiquémonos a qué Dios nos ha llamado. Y cumpliendo ese propósito por el cual Dios nos ha llamado, le aseguro que tendremos gozo. No una felicidad efímera que con el correr del tiempo pasa, sino un gozo que es permanente y que es la fuerza de nuestra vida. Que Dios le bendiga.